que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Mire que el tema está bien sencillo, se titula Acercaos a Dios. Muchos han tratado y ya han presentado este tema de acercaos a Dios. Cada quien tiene una manera diferente que Dios le inspira para presentar el mensaje, pero Dios me ha revelado este mensaje para presentárselo a la iglesia. Tú puedes pensar diferentes formas de acercarse a Dios y cuáles son las bendiciones que tú obtienes al acercarte a Dios. Este tiempo de incertidumbre, este tiempo de dificultad, es un buen tiempo para que la gente se acerque a Dios, y mucha gente se está acercando a Dios. Ven que la pandemia no se termina, ven que la pandemia sigue avanzando, la gente se sigue contagiando y esto no para, y entonces la gente hoy sí está teniendo temor. ¿Y qué está haciendo? Está tratando de acercarse a Dios. Entonces eso es muy bueno, bendito sea el Señor. Otro tipo de persona que se está acercando a Dios, bueno, y estos son los que deberían de acercarse a Dios, es cuando aquellas personas que se han acercado a Dios por un tiempo, han creído en Él. Algunos nada más creyeron, no se bautizaron, creyeron en Él y anduvieron guardando sus mandamientos un tiempo. Algunos se han bautizado para el perdón de sus pecados y ya están por un tiempo cerca de Dios, tratando de hacer su voluntad, pero luego por alguna razón la persona se aparta del camino de Dios, y entonces empiezan a surgir los problemas, empiezan a surgir las dificultades, y entonces vemos de que nosotros no podemos hacer nada sin nuestro Dios, porque Él es nuestra vida, Él es nuestra bendición, Él es nuestra verdad. Y mucha gente vuelve al camino de Dios porque ven que apartados de Dios nada podemos hacer, y ven que van de mal en peor. Entonces la gente, cuando ven esta señal, deciden volver a Dios y comienzan otra vez a acercarse a Dios. Acercaos a Dios es el tema de esta mañana, y te voy a pedir que leas el versículo de donde fue tomado este tema, y se encuentra allá en Santiago, capítulo 4 y versículo 8. Ya es un versículo muy conocido que tú y yo debemos de recordarlo. Santiago capítulo 4 y versículo 8 dice así, Santiago a través de esta epístola: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios. ¿Por qué se acercan las personas a Dios? ¿Por qué tú y yo nos hemos acercado a Dios? ¿Cuál fue la razón que tuviste o que yo tuve para un día decidir
acercarnos a Dios. ¿Por qué nos acercamos a Dios? Y la respuesta es porque muchos de nosotros buscamos paz. Estamos cansados de la guerra, de las situaciones difíciles que pasan en nuestra tierra. Buscamos paz en medio de tantos problemas, porque este mundo está lleno de problemas, ¿sí o no? Tenemos un problema hoy, mañana ya principia otro problema. Problemas de enfermedades, problemas económicos, y el problema nunca falta. Entonces, cuando la gente se ve ahogada por los problemas, se acerca a Dios. Está tratando de buscar un poco de paz en la vida de la persona. Otros al buscar a Dios para encontrar paz, buscan a Dios también para encontrar solución a sus problemas. Porque en Dios se encuentra toda solución. Dice la palabra de Dios que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que esa es otra razón por qué las personas se acercan a Dios, buscan solución a sus problemas. Pero no nada más buscan paz, buscan solución, también las personas se acercan a Dios porque buscan salvación. Porque han oído que en Dios hay salvación. Y la gente empieza a acercarse a Dios porque buscan salvación, porque hay un hambre espiritual en la vida de las personas. Por eso el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Entonces las personas empiezan a tener esta hambre espiritual, empiezan a tener esta necesidad espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la gente se empieza a sentir vacía. Ya la droga no les llena, ya la bebida alcohólica los deja vacíos. Tienen una novia, otra mujer, se casan hasta 5 veces y la persona está vacía. Entonces es cuando la persona empieza a tener una hambre de Dios, un hambre espiritual, y empiezan a buscar a Dios para salvación de las personas. Y mire qué interesante que otras personas se acercan a Dios buscando prosperidad. No, es que ahí dice la Biblia que Él va a hacer que todo te salga bien y que todo lo que tú emprendas, todo te va a salir bien. Y ya hay por ahí un evangelio que le llaman el evangelio de la prosperidad. ¿A poco no lo han escuchado ustedes? El evangelio de la prosperidad es aquel en donde los que predican este evangelio te dicen de que todo va a salir bien. Ahí las personas normalmente no se bautizan, ahí las personas normalmente siguen practicando algunas cosas de la carne, pero ahí se les predica de que si tú confías, que si tú declaras en tu corazón que la prosperidad viene de Dios, entonces todas las cosas te van saliendo bien. Y la gente se acerca, fíjese. Y es más, hay muchos ministros, muchos predicadores que se han acercado a Dios porque ven que a los predicadores les va muy bien, aunque a mí no me va tan bien, ¿verdad? Les va muy bien. Y se acercan porque dicen: no, hombre, ahí en la predicación del evangelio está el billete. Y pues sí, miran a algunos predicadores allá, no voy a decir países, pero de ahí de algunos lugares bien conocidos que tienen iglesias bien grandotas, y pues los ven que tienen mansiones y carros Mercedes y tienen sus yates, y pues muchos se meten a predicar porque quieren prosperar. Y algunos, me platicaba un hermano de aquí de Southwest, hermano Gregorio, fíjese que yo estuve tomando un curso para aprender un poco de la Biblia, y ahí me encontré a varios que les pregunté que cuál fue el motivo que le hizo que se acercara a Dios y empezarse a preparar para predicar. No, dice: yo me vine a preparar porque yo veo que aquí se gana dinero. Entonces la persona se acerca a Dios porque ven prosperidad, y ahí es donde nos equivocamos. Debemos tener mucho cuidado. Pero esta prosperidad, entonces muchas personas se acercan a Dios por conveniencia, porque nos conviene. Si tú lo quieres ver de esta manera, sí nos conviene estar cerca de Dios. Nos conviene porque hay muchas cosas que Dios nos ha dado. Yo una vez le dije a una persona que yo me acerqué a Dios por conveniencia. Entonces me dijo: tú estás mal. Le dije: ¿por qué? Si me conviene estar con Dios. Con Dios, Dios me promete la vida eterna. Dios me promete que yo voy a estar en paz y que voy a estar tranquilo. Dios me promete solución a mis problemas. Y yo pues me conviene estar del lado de Dios.
que del lado del mundo, porque en el mundo solamente hay aflicción. Así que nos conviene estar con Dios, nos conviene acercarnos a Él. Mira que la lectura que acabamos de hacer, Santiago capítulo 4 y versículo 8, este versículo, ahí Santiago está invitando a dos tipos de personas a acercarse a Dios. Dos tipos de personas. Note bien, por favor, la palabra de Dios y póngame atención 20 minutitos, porque dicen que 20 minutos es cuando la gente está enfocada. Después de 20 minutos ya a los 25 se empieza a desconectar. Conéctese por 20 minutos, ya después si quiere desconéctese. Dos tipos de personas les está hablando Santiago, inspirado por el Espíritu Santo. Los primeros son los pecadores. Ahí dice: pecadores, limpiad las manos. Y recuerde que esta es una frase, porque el pecador no necesita solamente limpiar las manos. Recuerde que es la manera de hablar de Santiago. Nosotros necesitamos limpiarnos todo: nuestra mente, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, porque la Biblia nos dice que Dios aborrece 7 cosas, y entre ellas son los pies presurosos al mal. Cuando la Biblia dice que Dios aborrece los pies presurosos al mal, está hablando de las manos también, porque estas manos también cometen muchas cosas. Pero también está hablando de que Dios también dice que aborrece la lengua fraudulenta o la lengua mentirosa. Entonces, si te das cuenta, todo esto necesita tener control. Entonces, cuando Él dice: pecadores, limpiad vuestras manos, está transmitiendo el mensaje que necesitamos de parar de hacer lo que estamos haciendo. Para esas manos de que sigan pecando, porque estas manos son las que nos ayudan a tomar aquello que nos va a ayudar a ir en contra de nuestro Dios. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Así que al primer grupo que Dios le habla es a los pecadores. Pecadores, ya párale, ya limpia tus manos, detén tu pie, detén tu lengua, detén tu mente, detén tu corazón, ya párale. Y entonces Dios no quiere que ellos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Por eso Dios le habla siempre al pecador. Por eso se cantan esos himnos aquí: pecador, ven a Cristo Jesús. Porque Dios quiere que el pecador se acerque a Dios. Va a recibir bendición. Gloria al Señor, que ama a los pecadores, que está buscando a personas que busquen arrepentimiento. También le habla a la otra clase de personas, o al otro tipo de personas, y ahí menciona los de doble ánimo. A los de doble ánimo les dice Santiago: purificad vuestros corazones. ¿Quiénes son estos de doble ánimo? Bueno, somos personas bautizadas, mis hermanos. Personas que ya nos acercamos a Dios, fuimos pecadores, después Dios nos transformó, Dios nos purificó y nos hizo parte de su iglesia, pero hay un problema en nosotros, hay un doble ánimo. Somos inconstantes. Entonces en la iglesia hay este tipo de persona, doble ánimo. ¿Qué quiere decir esto de doble ánimo? Que han dividido su corazón. Por eso les dice: purificad vuestros corazones. Eso que hay en tu corazón, esas dudas, esa inconstancia, ese doble ánimo que tienes en tu corazón, ya párale. Ya párale de que el inconstante normalmente dice: bueno, ahí voy el otro domingo, no pasa nada. Lo que ellos han hecho, han dividido su corazón entre Dios y el mundo, y esa es la problemática. Y en la iglesia, en toda la iglesia de Cristo universal, hay muchas personas así, son inconstantes. Hoy dicen una cosa, mañana otra. Hoy piensan de una manera, después piensan de otra. Y Dios le invita a este tipo de personas, los de doble ánimo, les dice Dios: purifica tu corazón, ya ponte de acuerdo. ¿Te vas a acercar a mí, sí o no? ¿Vas a estar conmigo o en el mundo? Recuerda lo que dijo el Señor Jesús, que o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, dice el Señor Jesús, te vomitaré de mi boca.
Así que esas son las dos clases de personas que Dios invita a acercarse, los pecadores y los de doble ánimo. Para ellos es la invitación, acérquense al Señor. La otra pregunta es, ¿cuándo debemos de acercarnos al Señor? Mira lo que dice allá la segunda carta de los Corintios, ahí en el capítulo 6, versículo 1 y 2, son versículos que ya tú y yo conocemos. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 2. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos, escuche bien, les animamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, que no sea en vano la salvación que hemos recibido en nuestras vidas, que la gracia de Dios que se ha manifestado en la vida de nosotros, que no sea en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido, gloria al Señor. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Esta invitación de los colaboradores, que debemos de acercarnos a Dios ahora, que puede ser hallado. Ahora, hoy es el tiempo de acercarnos a Dios. Hoy es el día de salvación, porque va a haber un día en que el periodo de la gracia habrá de terminar, habrá de culminar. Cuando Cristo Jesús, el príncipe de los pastores, aparezca en las nubes y que todo esto haya llegado a su fin, entonces muchos van a querer acercarse a Dios. Hoy sí quiero acercarme a Dios, hermano Gregorio, hermano Ricardo, hermano Adrián. Hoy sí quiero, bautízame. Ya no se va a poder. La gracia de Dios se ha terminado. La puerta de la salvación se ha cerrado. Hoy es el día de salvación. Hoy en este tiempo debemos de buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Acerquémonos a Dios cada día de nuestra vida. Lo necesitamos. Eclesiastés capítulo 5 y versículo 1. Ya vamos adentrándonos a los puntos. Eclesiastés capítulo 5 versículo 1. Ahí nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Eso de guarda tu pie quiere decir ten cuidado. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y nos acercamos a la casa de Dios, debemos tener cuidado con qué actitud nos acercamos a la casa de Dios. Y la Escritura nos dice, acércate más para oír. Algunos predicadores usamos este versículo para decirle, hermano, no te sientes allá atrás. El Señor te dice, acércate más para oír, aquí en los primeros asientos. Pero eso es algo literal, porque tú puedes estar allá, pero tú puedes estar cerca de Dios, aunque estés allá, porque has venido a oír, has venido con un corazón contrito y humillado, y tú puedes estar más cerca de Dios que los que se vienen acá al frente. Amén. Amén. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Luego Josué capítulo 3 y versículo 9, ahí Josué le dice al pueblo, Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y luego Isaías 34:1 dice, acercaos para oír. Acercaos para oír. ¿Y saben por qué? Porque por el oír viene la fe. El oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 y versículo 17. Así que cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos dispuestos a oír. Vengamos dispuestos a adorar a Dios. Vengamos dispuestos a presentar nuestros sacrificios de alabanza. Que nos acerquemos a Dios en una verdadera adoración. Como dijo Jesús a la mujer samaritana, que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren
en espíritu y en verdad. Que el espíritu esté aquí, que no ande por allá divagando. Que le busquen en verdad, que haya verdad en su corazón, que la fe que han obtenido en Jesús sea una fe verdadera y que verdaderamente estamos siguiendo al pastor y príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesús. Que verdaderamente vengamos con la actitud de adorar, que vengamos con la actitud de oír y que no nos desconectemos. Recuerde lo que le pasó a aquella mujer en el río. Estaba atenta, escuchando la palabra de Dios. Y dice la Biblia que entonces, como ella atendía y escuchaba el mensaje, la Biblia nos dice que entonces Dios abrió su corazón. Yo puedo ver en la vida de Lidia que Dios se acercó a Lidia, porque ella se acercó verdaderamente a Dios para oírle. Y entonces Dios hizo la obra en ella, le abrió su corazón. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios verdaderamente para oír su voz, Él va a abrir nuestro corazón. No nada más nuestro corazón, va a abrir nuestra mente, va a abrir muchas puertas y nos va a enseñar muchas cosas que otra gente no puede entender aún. Cuando verdaderamente nos acercamos a Dios para oír. Eso es lo que nos va a dar nuestra fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Acércate con fe. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que no nada más nos vamos a acercar a Dios por acercarnos. Hay que acercarnos a Dios conforme a la enseñanza de la palabra del Señor. Lo primero es purificar nuestras manos, apartarnos de lo malo y empezar a aprender a hacer lo bueno. Y ahí vamos, y ahí vamos. Cuando yo llegué a la iglesia todavía no era bautizado, pero ya había abandonado todas las prácticas de la carne. Estaba más cerca de Dios que antes. Y ahí me iba acercando a Dios, me iba acercando a Dios. Eso de doble ánimo se fue desapareciendo poco a poco. Eso de un pie en el mundo y un pie en la iglesia se acabó. Ahora estaba centrado en lo que era la palabra de Dios. Y me empecé a acercar a la casa de Dios, no nada más para ir a ver qué había ahí, a ver a quién conocía, un grupo social, porque los psicólogos le están recomendando a las personas que se acerquen a alguna iglesia para poder mejorar sus problemas. Imagínense que la gente llegue a la iglesia para ser parte de un grupo social para que mejoren en sus problemas que tienen en casa. Así no es. Yo me acerqué a Dios no para conocer personas, me acerqué a Dios porque le necesitaba. Y me empecé a acercar a Dios para oír. Y el oír, y el oír, y el oír me ayudó a aumentar mi fe. Y una vez que hubo fe en mí, dice la Biblia que si te vas a acercar a Dios, es necesario que creas que hay un Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo esto se necesita para acercarse a Dios. Se necesita fe. Se necesita no tener un corazón de doble ánimo. Se necesita dejar el pecado. Se necesita que nosotros, tú y yo, sigamos purificando nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón y nuestra mente. Y tú sabes cómo se purifica, tú sabes cómo se limpia. Hablo con bautizados. No desobediendo los mandamientos de Dios. Si tú no desobedeces, tú te mantienes puro. ¿Cómo se purifica? ¿Cómo se limpian las manos? Tú lo sabes muy bien. Se purifican a través de la palabra de Dios. Ahorita ustedes, al estar escuchando este mensaje, ustedes están siendo purificados con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es limpia, purificada 7 veces, dice el libro de los Proverbios. Entonces, venir aquí a estos lugares de adoración, a oír verdaderamente la palabra de Dios, tú recibes limpieza espiritual. Cuando tú participas de los elementos de la comunión, tú también recibes limpieza espiritual. Y entonces ya una vez limpio, tú te empiezas a acercar a Dios, y cuando menos te des cuenta, ya estás bien cerca de Dios. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios. Y la respuesta a Él es, y Él se acercará a vosotros. Amén, gloria al Señor.
Queremos que Dios se acerque a nosotros. Yo quiero que Dios esté siempre cerca de mí. Me conviene. Porque entre más Dios esté cerca de mí, las cosas van a ir mucho mejor. Entre más cerca esté Dios de mí, más fuerte voy a ser yo. Y así de esta manera podría ayudarle a otros. Pero mire, la enseñanza es esta. 3 puntitos y se termina. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios se acercará a vosotros primero con salvación para cada uno de nosotros, para todos aquellos que viven en el pecado, para todos aquellos que tienen doble ánimo en su corazón, que son inconstantes, que no saben qué hacer y no agradan a Dios de esta manera. Dios se acerca a nosotros primeramente con salvación. Y el texto es, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta es la manera como Dios se acerca a nosotros. Dios siempre se va a acercar a nosotros con la salvación que hay en su Santo Hijo Cristo Jesús. Porque si ustedes saben muy bien que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Por eso la gente se acercaba a Jesús. Se acercaron aquel día de Pentecostés. Fueron bautizadas más de 3,000 personas porque la gente se acercó a Dios, Dios se acercó a ellos y Dios les dio la salvación y los hizo parte de la iglesia del Señor en aquel entonces. Y todos los que eran bautizados eran añadidos por Cristo a la iglesia. Así que Dios, si tú te acercas a Dios, Dios se va a acercar a ti. Primero, con salvación. Busca la salvación. Acerquémonos a Dios para que Dios nos dé esta salvación. Y recuerde que el que sea fiel hasta la muerte recibirá su segunda salvación, que es llegar a la patria celestial. Así que necesitamos estar cerca siempre, siempre de Dios. El tema se titula Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. No nada más con salvación, también con una renovación. Dios se va a acercar a nosotros con renovación. Efesios capítulo 4 y versículo 23, ahí nos dice el Espíritu Santo a través de Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un proceso de renovación en nuestra vida espiritual una vez que hayamos recibido nuestra salvación. Ahí no termina. Tú eres bautizado para el perdón de tus pecados, pero luego empieza una renovación en tu mente especialmente. Dios empieza a trabajar a través de su Santo Espíritu, porque todo aquel que recibe la salvación, el perdón de pecados, también recibirá el don del Espíritu Santo, y Él nos guiará a toda verdad, y Él nos ayudará a no apartarnos del camino de Dios. Él nos va a ayudar a renovar nuestro espíritu, el espíritu de nuestra mente. Por eso dice en el versículo 24, debes vestirte del hombre nuevo. Cuando estás en ese proceso de renovación, viene ese cambio. Tú empiezas a despojarte del viejo hombre y te empiezas a llenar del nuevo hombre, conforme a las actitudes de Cristo, versículo 24. ¿Por qué necesitamos ser vestidos de este nuevo hombre y renovar nuestro espíritu de nuestra mente? Bueno, el versículo 31 nos dice, para que ya no haya amargura en nuestro corazón. ¿Cuántas personas, escuché bien, cuántas personas bautizadas que practicamos los mandamientos de Dios, que nos hemos acercado a Dios, aún continuamos en este proceso de renovación? Porque muchos de nosotros todavía hay amargura en nuestro corazón. Y por ahí los puede ver usted. No quiero decir, pero se ve feito, pero por allá anda el grupo de los amargaditos. Y no debe de ser así. Porque para esto recibimos la salvación y para esto nos acercamos a Dios, para recibir la renovación que encontramos solamente en Dios, para que ya no haya amargura, para que ya no haya rencor. Estoy leyendo
del versículo 31 de Efesios capítulo 4, para que ya no haya rencor, para que ya no haya resentimientos, para que ya no haya enojo en nuestro corazón. Todo eso debe de quedar en el pasado. Todo eso debe quedar en ese viejo hombre. Hay que dejar esa vieja ya. Que esa vieja no te controle, no te estorbe. Hermano Gregorio, entonces tengo que dejar a mi esposa. No, hermano, la vieja costumbre. Esas eran palabras del hermano Samuel Solís. Siempre nos invitaba, ya dejen esa vieja, decía el hermano Samuel Solís. ¿No se acuerdan del hermano Samuel Solís? Todo el tiempo, ya esa vieja les está haciendo daño, dejen esa vieja. Y todos nos quedábamos ahí, bueno, ni modo, voy a tener que abandonar a mi vieja. No, esa vieja costumbre que te da amargura, te da rencor, te da resentimiento y te da enojo en tu corazón. Es tiempo de dejarla. Es tiempo de continuar con esta renovación, porque para eso se ha acercado Dios a nosotros. Cuando tú te acercas a Dios, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros con salvación y con renovación. Todos necesitamos la renovación de Dios en nuestra vida, porque si no, como dice la Escritura, creímos en vano. 2 de Corintios capítulo 6. Que nuestra fe no sea en vano, hermanos. Que nuestra fe sea verdadera y que verdaderamente haya cambios en la vida de nosotros. Que nuestra renovación sea cada vez mejor. Le doy gloria a Dios por todos aquellos que normalmente cuando se bautizan, algunos esa renovación viene instantánea, viene rápida y bajan a las aguas del bautismo y cuando salen completamente renovados, y esos hermanos salen de esa agua, ya esa vieja costumbre, ese viejo hombre quedó ahí sepultado, y estas personas normalmente, yo he visto este cambio. Ya no hay amargura, ya no hay rencor, todo ha pasado, las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Pero en algunos de nosotros es un proceso, tiene que continuar la renovación de nuestra mente. Ahí vamos luchando, dice el dicho popular mexicano, a gritos y sombrerazos, pero ahí la llevamos y debemos de continuar, que la renovación haga su obra completa en la vida de nosotros. Cuando la renovación ha llegado completamente a nuestra vida, es cuando la persona ya está llena del Espíritu Santo. Es cuando los 12 frutos del Espíritu Santo ya controlan nuestra mente, ya controlan nuestro corazón. El amor, el gozo y la paz del Espíritu Santo ya están sobre ti cada día de tu vida. Y los demás frutos, la templanza, la fe, todo eso viene por medio del poder de Dios. Cuando tú buscas ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno de los frutos. Así que ya van 2. Acercaos a Dios, porque Él se acercará a vosotros con salvación, con renovación. Y la última es con bendición, fíjese, con bendición, porque si yo tengo salvación, tengo bendición. Si yo busco renovar mi mente y busco la renovación de mi espíritu y de mi mente, también voy a obtener bendición. Así que Dios se acerca a nosotros con bendición, una bendición emocional y una bendición espiritual. Va a haber paz en tu corazón. Estarás en paz con Dios cuando tengas esta bendición espiritual. Estarás en paz contigo mismo también. Estarás en paz con tu prójimo y estarás en paz con tu hermano. Esta es la bendición que Dios nos da. Debemos de buscar acercarnos a Dios, porque Dios siempre se va a acercar a nosotros para hacernos el bien. Nos va a dar la salvación, nos va a dar la renovación y nos va a dar la bendición de ser felices por el resto de nuestra vida mientras vivamos en esta tierra. La verdadera felicidad se encuentra en acercarnos a Dios. Acercaos a Dios. Él se acercará a vosotros con estas 3 bendiciones: la salvación, la renovación y la bendición de ser feliz por el resto de nuestra vida. El texto dice: seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 32. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes una bendición emocional y una bendición espiritual, nuestra tarea, después de recibir esta bendición de Dios cuando Él se acerca a nosotros, es el que nosotros debemos ser misericordiosos y debemos perdonarnos unos a otros, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo cuando recibimos nuestra salvación, nuestra renovación y la bendición que tú y yo estamos viviendo. La pregunta es, ¿quieres su perdón? ¿Quieres su renovación? ¿Quieres su bendición? La invitación está ahí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Estamos de pie y vamos a cantar un himno de invitación. Si quieres acercarte al Señor, podemos orar por ti, puedes ser bautizado para el perdón de tus pecados. Vamos a cantar nuevamente tal como soy. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo. Tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar, bendito Cristo. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo. Tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor. Servirte quiero con valor, bendito Cristo. Amén, que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, continuamos con estos actos de adoración.